rostro en tierra está. Me falta el aliento, me siento incapaz. Yo veo tantas guerras, tormentas sin cesar. El miedo me supera al ver mi soledad. Yo sé que estás aquí, yo sé, tengo tu amor y sé que solo cerca tus dulces manos me dan vigor. Te ruega, oye mi clamor, venga a mí, tu toque, tu amor, que tu presencia conmigo siempre esté. Aviva mi corazón. Fuerza tú le das, sé que eres calma en la tempestad, sé que estás conmigo y ya no temo más. Yo sé que estás aquí, yo sé. Cerca tus dulces manos me dan vigor. Yo creo en tu amor, yo creo en tu poder y veo que en tus manos mi vida siempre segura está. Buenos días, amados hermanos. Damos una vez más las gracias a nuestro Señor por su gran amor y su fidelidad de poder estar nuevamente juntos para disfrutar de su rica palabra, de su palabra profética, de su hablar actual, su verdad presente, que cada día nos da esa luz y esa dirección. Hoy, hermanos, queremos continuar en el Señor compartiendo. Vamos a finalizar este mensaje que el Señor nos dio en la palabra profética hace unos días, hace unas semanas, a través de su siervo, nuestro hermano Pedro Don, sobre el milagro de la aurora. Y queremos de una manera práctica orar al Señor que nos hable en este momento, esta mañana, para que podamos juntos, como el Señor quiere, asirnos en la palabra y avanzar, porque
Para eso el Señor nos está hablando su palabra profética. Como dice 2 de Pedro 1:19, como una antorcha en medio de la oscuridad. Y ya hemos compartido lo que Dios nos ha dado por medio de los apóstoles, que estamos en esta oscuridad y hoy tenemos la palabra más segura. Y para poder avanzar hacia esa meta, hacia el reino, en medio de este tumulto, de este caos que hay en el mundo entero, hermano, en la parte social, económica, familiar, religiosa. Este mundo está en un caos. Bueno, hoy nosotros como Sion, como Filadelfia, por la grande misericordia del Señor, estamos en Él, estamos en la vida de la iglesia y estamos recibiendo la palabra profética más segura, que es como una antorcha en medio de la oscuridad para seguir adelante. El mundo está revuelto, la gente anda para allá, para acá, corriendo con los afanes embotados, ciegos, en oscuridad, viviendo en la noche, viviendo en tinieblas, pero nosotros no somos de las tinieblas, somos del día. No somos de la noche, hermano, somos del día. No somos de la oscuridad, somos de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, estamos en la iglesia y tenemos la palabra más segura, la palabra profética, que es, vuelvo y repito, una antorcha. Y todos nosotros sabemos para dónde vamos, cuál es nuestro futuro, qué es lo que nos espera. Y por eso cada día estamos aquí, hermano, con nuestro corazón abierto, con un espíritu activado, recibiendo todo el hablar del Señor, todo su hablar profético, porque es nuestra salvación. La palabra es lumbrera a nuestros pies y es la palabra profética que nos está llevando a una dirección, el reino, porque estamos creciendo y estamos madurando en medio, hermano, de este caos, en medio de esta revuelta que hay en el mundo entero, hermano. Nosotros hoy, hermano, por la misericordia del Señor, por su gracia, sabemos para qué estamos aquí, para qué vivimos y cómo estamos caminando, hacia dónde estamos caminando. Y gracias por la palabra profética del Señor, que es la luz, la antorcha que nos alumbra en medio de esta oscuridad. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos hable. Termine este encargo como Dios lo terminó a través del apóstol. Ayer tuvimos una comunión de obra también, global, mundial, de todos los cooperadores en el mundo. Y cuando el Señor habló a través de Esdras y del hermano Pedro, este fue el encargo. El evangelio del reino necesita ser predicado porque estamos en tiempo del fin. Estamos a la puerta de la segunda venida del Señor y el Señor cuenta con nosotros, con su iglesia, con los vencedores, con Sion. Por eso, hermano, cada día apreciamos más esta palabra. Vamos a orar allí con su compañero, con su compañera, con sus hijitos, con los hermanos, si están reunidos en el sector. Oren por el vaso, oren para que la palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, por un corazón unido al Espíritu, con una mente nueva y renovada, para que el Señor pueda producir en nuestro interior ese querer como el hacer para practicar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos das una nueva oportunidad de estar delante de ti para escuchar tu palabra profética. Señor, háblanos. Abrimos todo nuestro ser para que tu palabra, que es vida, que es luz, llegue a todo nuestro ser. Queremos estar atentos, Señor, como dice tu palabra, atento a la palabra profética, para practicar con mucho temor y temblor, pero con un espíritu ejercitado, para unirnos cada día más y más a tu obra, la que estás realizando en estos tiempos finales. Gracias por cada santo presente. Señor Jesús, derrama tu espíritu de sabiduría y revelación en cada corazón, en el profeta, y háblanos en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, te damos el primer lugar. Estamos encabezados en ti. Tú eres nuestra cabeza. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. El Señor nos llevó al Salmo 110,
donde no ha revelado lo que está en su corazón. Hermano, palabras nuevas, frescas, palabra profética, la revelación de la economía de Dios. Y este salmo anteriormente Dios lo había hablado por medio de los siervos profetas, pero Dios es nuevo, ha innovado por medio de los profetas, y el Señor en su palabra, en su revelación, en su palabra profética, Él avanza, Él no queda estancado. Y todo esto es para nuestro crecimiento, nuestro beneficio y para que podamos correr. Veíamos en el verso 2 del Salmo 110 de que el Señor tiene a Sión. Y Sión habla de la fortaleza de Jerusalén, de esa ciudad pequeña que David edificó dentro de Jerusalén para gobernar todo Israel. Habla de la parte fuerte de la iglesia. Hoy los vencedores, hoy y en todos los tiempos de la vida de la iglesia, pertenecieron a Sión. Jerusalén, como hemos compartido en el Señor de la palabra de los apóstoles, habla de la totalidad de todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios. Pero Sión, hermano, habla de la parte fuerte de la iglesia, la fortaleza. Habla de los vencedores. Usted está en Sión, está en la vida de la iglesia. Dios lo trajo a él a la vida de la iglesia. Lo tiene, hermano, unido a la palabra profética, porque usted hace parte, hermano, de esta fortaleza de Dios. Y Sión, hermano, dice la palabra de que Jehová enviaría la vara desde Sión, la vara de su poder. ¿Para qué? Para ejecutar su autoridad. Somos nosotros. En el verso 1 habla de que Dios se está descansando, el Señor como el Hijo, y el Espíritu está obrando, pero el Espíritu está obrando con los vencedores. Nosotros estamos unidos al plan de Dios. Nosotros estamos unidos al corazón de Dios por medio de la palabra, porque es la palabra la que nos une al plan de Dios, a lo que Dios está haciendo hoy, su palabra profética. Entonces, el Señor enviará de Sión la vara de su poder. Esa vara somos nosotros. Poder habla de autoridad. La vara, mire que los vencedores allá en Apocalipsis aparecen con una vara para gobernar. La vara de autoridad. Y hoy el Espíritu está obrando porque esta obra es del Padre. El Hijo vino y consumó todo en la cruz para salvarnos. Y hoy el Señor, como el Espíritu está en nosotros, y sus vencedores llevan a cabo esta obra unida con el Espíritu, porque la obra la hace el Espíritu, pero la hace con usted y la hace conmigo y con todos los vencedores que hoy asistimos. Y así ha sido en la historia desde un inicio, de los apóstoles hasta el día de hoy. El Señor ha contado con los vencedores. Pero hoy, hermanos, hoy nosotros tenemos la realidad de Filadelfia. Hoy estamos en la iglesia. Anteriormente, siglos pasados, habían grupitos pequeños, habían vencedores, uno en regiones, en ciudades, 2, 3, pero hoy no. Hoy hay una expresión del cuerpo, hoy hay una expresión de los vencedores. Son muchos en la tierra que estamos unidos a la palabra del Señor y estamos encabezados en el Señor, estamos siendo fieles al Señor de una manera sencilla, simple, y estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque la obra la está haciendo el Espíritu con los vencedores. ¿Cuál obra? Lo que vamos nuevamente a rumiar ahora y adicionar lo práctico, como Sión, esa obra que es la obra del Evangelio, de establecer el reino de Dios aquí. ¿Por qué? Porque estos guerreros que Dios ha apartado, estos vencedores, establecen el reino aquí en la tierra. ¿Qué hacían los guerreros de David? Pelear por el reino, pelear por David, desplazar al enemigo de la tierra, conquistar la tierra para Jerusalén, para Jehová, pero había un rey que los guiaba. Nosotros hoy estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para traer el reino de Dios a la tierra, para luchar por los intereses de Dios, para unirnos al deseo del corazón de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Esos son los vencedores. Esos son los guerreros hoy que están en Sión. Esa es la vara de su poder. Usted hace parte
de la fortaleza que Dios tiene hoy, de los vencedores de Sión. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos disfrutando la palabra, estamos creciendo en vida, estamos madurando, estamos llevando esta palabra a todas las personas. Esa es la función de los vencedores, esa es la función de Sión. Y Dios está estableciendo su reino, porque el evangelio del reino se está predicando. Hermano, y dice el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y el Señor, por medio de nuestro hermano Pedro, hablaba en una nueva traducción de un estudio de una Biblia que él tiene, y dice, Jehová, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de la guerra. El Señor hablaba ayer a través de nuestro hermano Pedro y Esdras de que ya estamos en el final de esta guerra que el Señor comenzó hace 2000 años cuando estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó. Y en todos los tiempos el Señor ha venido batalla tras batalla con sus vencedores, batalla tras batalla. Ya estamos al final de la guerra. Dice que fuimos convocados voluntariamente a la guerra. Hermanos, ¿cómo somos uno a favor del Señor para que el Señor pueda vencer? Cuando nos ofrecemos voluntariamente al Señor, cuando nos consagramos al Señor, cuando obedecemos al Señor, cuando creemos a su palabra profética, cuando nos unimos al corazón de los apóstoles, de los siervos, de los profetas, somos uno. Ahora vamos a mirar ese punto más adelante. Somos uno con ellos, una sola alma, fiel al encargo que Dios está dando a través de los siervos profetas y haciendo su voluntad, obedeciendo la palabra. De esa manera estamos guerreando y estamos siendo eso que se ofrecen voluntariamente a la guerra, a favor del Señor, para que el Señor apresure su venida, para que el Señor venga pronto. Hermano, pero qué lindo. El Señor nos mostró una luz aquí muy preciosa. Dice, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. En la hermosura de la santidad, el Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro, que es en la honra de su consagración. Estos guerreros que Dios llamó, Sión, la parte fuerte, usted, mi persona, todos los vencedores que hoy estamos, los llamados a la última hora, los que estamos en la guerra, dice, y en la honra de su consagración. Hermano, ¿por qué no hemos ofrecido voluntariamente? Nos consagramos al Señor sin ningún interés diferente que el reino, la voluntad de Dios, porque es una honra que Dios nos ha dado, hermano, grande. Mire, David tenía allí 300, eran la fortaleza, eran guerreros. Él los entrenó como guerreros. Dios nos está entrenando como esos guerreros. Y el ejército de Israel era miles. Todo Israel era un ejército, porque ese pueblo en el desierto, en los 40 años, ellos se formaron como un ejército. Ellos marchaban, cantaban. Hoy y siempre, usted va a Israel y le pregunta a cualquier ciudadano, ¿usted qué es? Él le dice, soy un soldado de la patria, soldado de Israel. Ellos desde que salieron de Egipto, Dios les formó eso en su corazón, esa actitud y ese pensamiento. Usted le pregunta a un niño, le pregunta a una mujer, una anciana de 90, 100 años de Israel, una hebrea, ¿usted qué es? Y ella le dice, soy un soldado. Y todos están preparados para la guerra. Todos están preparados para la guerra. Hermanos, pero Sión tenía una minoría, porque Sión habla de una minoría, la fortaleza. Por eso el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque a mí me ha placido dar el reino. David tenía una minoría, eran miles, era todo Israel, pero él tenía 300 guerreros. Hermanos, qué honra tan grande.
Dios nos ha llamado para ser parte de Sión, parte de estos guerreros que están unidos a Él, unidos a su corazón, para ejecutar su voluntad aquí en la tierra. Esto es precioso, qué honra tan grande. Compartíamos en estos días aquí en Villarrueda con unos jóvenes que fuimos a visitar la semana pasada, el viernes, hermanos, y el Señor nos daba ahí una luz. El presidente de los Estados Unidos, hermanos, tiene un ejército grande, todo lo que son militares, en todos los ámbitos militares, guardan al presidente y guardan el país, especialmente al presidente. Pero el presidente tiene una guardia, que son escogidos de miles de millones de militares que hay en los Estados Unidos, para que estén cerca allí. Esa es la fortaleza. Y cuando llaman a un soldado, un militar de los Estados Unidos, sea de la Marina, sea de la policía, sea del ejército, para que haga parte de pronto de los 100 militares que están allí, hermano, allí con el presidente, vamos a colocar que es el rey, es una honra muy grande. De miles que hay en los Estados Unidos, miles de militares, llaman a 100 para que estén con el rey y estén cerca, lo guarden, hagan lo que el rey le dice. Es una honra, hermanos, de miles, de millones de creyentes en esta tierra hoy. Según las estadísticas que el hermano Pedro sacó hace unos meses, hace 3, 4 meses, hay casi 1.000 millones de creyentes evangélicos. 1.000 millones en toda la tierra, creyentes, hijos de Dios regenerados. Y en la vida de la iglesia, hoy aproximadamente hay de 65.000 a 70.000 hermanos viviendo la vida de la iglesia, unidos a la palabra profética, siguiendo la palabra que Dios está dando hoy para formar los vencedores. Hay 70.000, vamos a redondear, hay 70.000. De 1.000 millones, Dios escogió 70.000. Eso es lo que dice aquí, la hermosura de la santidad, en la honra de su consagración. Es un gran privilegio, hermanos. Esto es la gracia, la misericordia del Señor. De pronto, es que no somos los mejores. Los que estaban con David, cuando David huyó con Saúl, él escogió fue lo que no servía de Israel, lo vicioso, la gente, lo desechable. La palabra en Corintios, 1 Corintios 1 nos dice que él cogió lo vil, lo que no servía, los menospreciados. De 1.000 millones de creyentes hoy actual, hoy, viviendo hoy, siglo XXI, en el 2021, hoy, hermano, en febrero, Dios tiene a 70.000 guerreros unidos a Él, unidos a su palabra profética para ejecutar su voluntad. Y esto es una honra muy grande, porque un militar de los Estados Unidos que lo llamen para estar con el presidente, él mira así, dice, son miles de militares, millones, y me escogieron a mí. Eso es una honra muy grande. Dios lo escogió a usted, amado hermano. Usted es un escogido por el Señor para ser un vencedor de la última hora. Pero para ser un vencedor de la última hora, tenemos que unirnos a la palabra profética, ser fiel al Señor, fiel al encargo, fiel a lo que Dios está hablando a través de los profetas, unido al alma a los profetas, hermanos, y obedeciendo la palabra de una manera simple, sencilla, para que el Señor en nosotros, porque es Él en nosotros, ejecutando su voluntad, llevando este evangelio por todo lugar. Sí podemos ser vencedores. El Señor nos trajo a Sión, estamos en la iglesia, estamos bajo el gobierno de Cristo, hermano, estamos con la visión de la iglesia, con la palabra profética, tenemos todo para que nosotros lleguemos a la meta, porque es una honra que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciar esto, hermano, es grande. Por eso cada día tenemos que amar más al Señor, cada día tenemos que pelear por lo del Señor,
como con una actitud, y esa actitud es mi espíritu ferviente. No dejar apagar el espíritu. No dejar que el enemigo enfríe mi corazón. Cuando mi espíritu se apaga, mi corazón se enfría. Y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Estamos en tiempo de apostasía. Estamos en nación del ministerio de la iniquidad, donde la maldad abunda, donde el enemigo lo malo lo llama bueno y lo bueno lo llama malo, donde la degradación ha entrado en todos los ámbitos de la sociedad, hasta en el cristianismo. Pero nosotros fuimos llamados, hermano, para mantener un espíritu ferviente, sirviendo al Señor, como Dios nos hablaba la semana pasada, y esta semana estamos rumiando nuevamente este encargo. Un espíritu, hermano, que hace parte de los 7 espíritus intensificados, las 7 lámparas, donde ganamos aceite todos los días, invocando el nombre del Señor, orando, que es invocar, hermano, orando específicamente por el reino de Dios, alineado a la voluntad de Dios, unido a la palabra profética, sirviendo en la iglesia, unido a las reuniones de la iglesia, en todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, siendo uno, obedientes, sencillos, hermanos, simples, y dependiendo siempre del Señor, invocando su nombre, diciéndole: no soy nada, Señor, siervo inútil, no sé hacer nada, es usted en mí, toma mi vida, lléname, Señor Jesús, dame más hambre por ti, quiero comerte más, quiero invocarte más, quiero estar junto con los vencedores, con todos los santos, quiero tener esa actitud, Señor, de un espíritu que vive ejercitado, una mente siendo renovada, un alma siendo cada día transformada, porque ese vehículo de la fe, ese camión cada día llega a nuestras vidas, la palabra llega y nos está llenando. Esa fe objetiva se vuelve subjetiva porque la estamos disfrutando con una mente en el Espíritu, con unos oídos en el Espíritu, con un corazón abierto unido al Espíritu. Y esa palabra está haciendo el efecto en nuestras vidas, está llevando a crecer, a madurar, para un día ser glorificado. Pero Dios quiere que ese crecimiento y esa madurez es para Él, para pelear por sus intereses, para ser uno con el Señor, porque es una honra muy grande que Dios nos ha dado. De 1.000 millones de creyentes llamarnos, ojalá todos los 70.000 que estamos hoy en la vida de la iglesia seamos vencedores. Dios lo permita, Dios nos dé esa gracia. Hermano Pedro en estos días nos hablaba, Dios a través del siervo, todos podemos, solamente tenemos que cambiar de actitud, cambiar de postura. Eso habla cambiar de mente, despertar del sueño, levantarnos de todo sueño, porque está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ejercitar nuestro espíritu, que no es difícil, no es un asunto de extraterrestre, usted no necesita volar en el aire, solamente necesita confesar el nombre del Señor en todo momento, en todo tiempo. Señor Jesús, amar la palabra profética, amar la palabra, amar las reuniones, amar la iglesia, amar el servicio que el Señor le dio, predicar el evangelio. Hoy no podemos salir por las calles, por las plazas, pero tenemos el vecino, tenemos el compañero de trabajo, tenemos el familiar, las personas que están a nuestro alrededor, ahí estamos, llevándolas a invocar, orando por ellas, orando por sus necesidades, amándolas, llevándolas a una realidad con el Señor, dándole la palabra del reino por medio de la literatura, periódico y libro. Sí podemos, solamente tenemos que despertar, solamente tenemos que creer y obedecer, solamente tenemos que ser simples, sencillos. Solamente tenemos que decirle: Señor, aquí estoy, úsame, dame tu fuerza, renuévame. Señor nos hablaba ayer, a través de los obreros en esa comunión de obra, hermano, de que hoy el Señor necesita un liderazgo nuevo para en los tiempos del fin. No podemos querer vivir la vida de iglesia como la vivimos hace 20, 30, 40 años, los años 80, 90, 2000. No, porque Dios ha avanzado. Y dice, este liderazgo que Dios tiene hoy, que son los líderes de la iglesia con todos los santos, porque todos somos líderes, todos somos soldados del Señor, todos somos Sión, necesitan estar renovados, unidos al Señor, unidos a la palabra profética. No es un asunto de conocimiento, no es un asunto de saber mucha doctrina, es un asunto solo de creer a la palabra que Dios
está dando hoy y obedecerla con humildad, con sencillez, practicando, creyendo lo que Dios nos ha dado, la palabra más segura que tenemos hoy. ¿Segura por qué? Porque nos está llevando al reino. ¿Segura? Hay muchas palabras que se hablan por ahí, pero hermano, con mucho temor y temblor me cubro con la sangre de Cristo, no conducen al Hijo de Dios al reino, lo conducen al caos que hay en este mundo. La gente viviendo para sí mismo, la gente viviendo para sus cosas, con la mente colocada aquí en la tierra, con el corazón embotado, embriagado con todas las cosas de este mundo. Pero nosotros no fuimos llamados para estar en esa condición. Nosotros somos sobrios, como Dios nos hablaba la semana antepasada. Sé sobrio. ¿Sobrio es qué, hermano? Sabemos lo que estamos haciendo. Una persona embriagada no sabe lo que hace. Un borracho no sabe lo que hace. Pero un sobrio sí sabe. Nosotros sí sabemos porque esta palabra, hermano, amados hermanos, la palabra profética nos da la sobriedad. Por eso que en Efesios el Señor habló, como nos ha enseñado en este ministerio a la iglesia en Éfeso, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No es el vino físico, porque ellos allí no eran alcohólicos, los hermanos en la iglesia en Éfeso. Eran personas muy morales y éticas, eran personas griegos y judíos, no de cualquiera. Ellos no eran alcohólicos anónimos. No, allí cuando el Espíritu le habló de que no se embriagaran con el vino de este mundo, era con el vino del mundo religioso, porque muchas enseñanzas entraron leudadas. Ahora estamos mirando en la conferencia 1 y 2 de Timoteo, cómo el Señor envía a su cooperador Timoteo para reprender a todos aquellos que hablaban una palabra que no era conforme a la economía de Dios, era palabras humanas, eran fábulas humanas, era teología humana, era psicología, era muchas cosas que no eran conforme a la pura palabra de Dios y afectaba la fe de los hermanos y los desviaba del plan de Dios y los llevaba a una esfera que no era la esfera del Espíritu y ahí no crecían. Entonces, hermanos, nosotros hoy somos sobrios, tenemos la palabra más segura, pertenecemos a Sión, Dios cuenta con nosotros, somos los que hoy estamos amando la venida del Señor, pero también apresurando la venida del Señor, haciendo su voluntad, obedeciendo a la palabra, siendo uno con el Señor por medio de los apóstoles, profetas que Dios está usando hoy. Esto es práctico, hermano. Esto es muy práctico. Mire, vea, no sé por qué me quedé en ese punto muy importante. Dios quiere práctica en nosotros. Dios no quiere conocimiento. Dios no quiere que estemos leyendo esa palabra profética tan rica que es un tesoro, hermano, y quedarnos con ella en la mente, en estudio. No, hay que orar al Señor. Queremos racionar, queremos practicar, queremos ser uno. Tú me escogiste, qué gran honra. Señor, estoy entre los vencedores hoy, los vencedores de la última hora. Señor Jesús, dame esta luz. Quiero levantarme todo sueño. No quiero estar embriagado con este mundo. No quiero que este mundo en sus tres esferas, el mundo de religión, el mundo del sustento, el mundo de la política, el mundo social, hermano, el mundo del pecado, ninguno de esos mundos entre en nuestro corazón, sino que nuestro corazón permanezca solamente unido al Señor, siendo trabajado día a día por la palabra, por el Espíritu, porque estamos obedeciendo al Señor, estamos creyendo a la palabra, estamos creyendo a los profetas y estamos unidos a Dios por medio del hablar de sus siervos. Hermanos, si practicamos de una manera sencilla y simple todo lo que Dios nos ha hablado, porque estamos hablando la palabra que Dios nos está hablando a través de su profeta, día a día estamos corriendo y todos vamos a ser vencedores. Esos 70,000, y de pronto antes que venga el Señor somos 144,000 o 100,000 o 200,000. Fuimos llamados para ser vencedores. Claro que muchos grupos cristianos, allí en el cuerpo de Cristo hay vencedores. Sí los hay, hermanos que aman al Señor, hermanos que honran al Señor, hermanos consagrados.
Pero tengo que decirle de corazón, mire, de 1.000 millones hay 70.000 que Dios escogió. Allá de 500 hay 5, 10 que se están formando como vencedores, porque no tienen el ambiente, no tienen la palabra profética, no tienen las prácticas espirituales, no están en el terreno de la unidad. Sí va a haber, claro va a haber, y muchos de esos 1.000 millones, hermanos, van a haber muchos. Pero aquí tenemos la oportunidad en Sion, en la iglesia, hermano, de practicar todo lo que Dios nos está hablando hoy de una manera sencilla y simple para ser vencedor, sin ningún esfuerzo. Solamente es obedecer. Dios quiere que obedezcamos y digamos sí, amén. Y ahí vamos a ser prosperados porque estamos obedeciendo al hablar de los profetas. Sigue diciendo, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y Dios nos hablaba de que esto habla de ese ejército santo, de jóvenes que Dios preparó para los últimos tiempos. Y esos jóvenes, hermanos, son todos los jóvenes que están hoy en la vida de la iglesia. Jóvenes de 12, 10 años, hasta 30 años. Precioso. Dice, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y Dios nos ha hablado a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, que es el rocío de la aurora. Esa aurora es el despuntar de los primeros rayos del sol en la mañana, en la madrugadita, a las 5 de la mañana, cuando viene saliendo de una noche oscura el sol, de una noche oscura, comienza a despuntar los primeros rayos y se forma el milagro de la aurora, algo hermoso, así lindo, hermoso, hay una luz, en medio de la oscuridad todavía, a las 5:30 de la mañana, despuntan los rayos del sol así, y se forma, hermano, una luz hermosa, linda. Y el Señor dice que los jóvenes que están hoy en Él, en la vida de la iglesia, son como la aurora, el milagro de la aurora. Estos jóvenes que Dios nos ha dado, amados hermanos, jóvenes literalmente, pero también usted como un hermano mayor también es un joven. Dios nos ha hablado, aquí no hay viejo, viejo es Adán y fue crucificado, ya murió, usted está en el nuevo hombre, nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios a través del apóstol, del profeta, enfatizó en los jóvenes, literalmente, jóvenes de edad. Claro que todos somos jóvenes y estamos unidos y todos estamos obrando a favor de la voluntad de Dios. Pero estos jóvenes que Dios nos ha dado hoy en la vida de la iglesia, amados hermanos, qué gran bendición. Son como la aurora, el despuntar de esos rayos de luz. Antes que venga el sol, que es Cristo, el sol de justicia. Estos jóvenes, hermanos, llamados por el Señor, sus hijos, mis hijos, jóvenes preciosos, jóvenes hermosos que Dios nos dio, ellos están unidos a la palabra de Dios, a la palabra profética, porque si son miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, hacen parte de Sion, hermano, ellos están unidos a la palabra profética. Y estos jóvenes hoy Dios los está usando. En Brasil hay un grupo de jóvenes, en los Estados Unidos, en todos los países donde la palabra profética Dios la lleva, donde está el testimonio de la iglesia, donde está la iglesia. Todos estos jóvenes no están unidos a una religión, no están unidos a un sistema. Ellos no están buscando puesto allí, ellos no están haciendo cursos de pastores, ellos no están haciendo cursos de apóstoles allí en posición, en jerarquía. Ellos no están buscando allí ser alabados, ser vanagloriados, renombre. No, los jóvenes que Dios está dando hoy son la aurora. En medio de la oscuridad que estamos viviendo, ellos son luz, porque están llevando el evangelio del reino, porque están llevando la palabra, porque están unidos a la iglesia, son miembros de la iglesia, porque disfrutan la palabra profética, disfrutan al Señor, obedecen al Señor y son como la aurora. Y dice, como el rocío, como esas gotas. Hermano, esta luz que Dios nos ha dado por medio de su profeta, esto es hermoso. En la mañana también hay un rocío que riega la tierra
Ellos son y Dios hablaba que son como ese regalo, porque el rocío de la aurora no es fabricado por el ser humano, por la ciencia, es dado totalmente de lo alto, celestial, de Dios. Quiere decir que estos jóvenes que hoy tenemos son muy especiales. Hay que valorarlos, hay que amarlos, hay que pastorearlos en la oración, en amor. Hay que decirles que ellos son importantes para Dios, que fueron llamados a la última hora. Mire, muchos siervos de Dios existieron en el pasado, Nili y muchos, y fueron jóvenes también. En el tiempo de ellos, como la aurora. Ni a los 20 años estaba unido al Señor. Pero estos jóvenes son especiales, ¿sabe por qué? Porque ellos van a esperar al Señor vivo. Esa es la aurora, ya, el sol ya viene. Y ellos fueron escogidos como ese rocío. Es un regalo de Dios de lo alto, de los cielos. Sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, amados hermanos, es un regalo de Dios hoy a la iglesia, hoy. Los muchachos que están viviendo hoy son como el rocío de la aurora. Es un regalo que Dios ha dado a la iglesia y a nosotros. Y es un regalo para Jesús, para que ellos hagan la voluntad del Señor. Pero ¿cómo la hacen? Hermano, porque están en la iglesia, porque están disfrutando de Dios, están disfrutando del Señor, invocan el nombre del Señor, están en las reuniones, están comiendo la palabra profética, unidos a la palabra profética, están con una visión que el Espíritu nos da, porque el Espíritu es el que da la visión, siendo esos guerreros, peleando por los intereses del Señor, por el reino de Dios. Y todos estos jóvenes en la tierra, amados hermanos, en Brasil, que están activos, hermanos, están llevando el evangelio por todo lugar. Son 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana y están por los lugares donde hay gente, porque Brasil tiene vida nocturna en muchas ciudades. No cierran, son 24 horas, en Estados Unidos también. Y estos jóvenes se turnan. Y hay jóvenes que comienzan de la mañana hasta en la madrugada, llevando el nombre del Señor, llevando salvación, orando por las personas, salvando las personas, hermano, y llevando lo más importante, el evangelio del reino por medio de la literatura, la palabra de Dios. Aquí en Colombia también lo hemos hecho. En todas las iglesias hemos practicado. De pronto no en la misma dimensión, en la misma fuerza, pero sí Dios nos ha dado la gracia y hemos estado dando pasitos. Y podemos hablar aquí de la región y especialmente de la iglesia en Valledupar. Gracias a Dios por estos jóvenes que Dios nos regaló. Ellos han sido como la aurora, como esos rayos, luz. Ellos son, no han sido, ¿qué son? Son esas gotas de rocío. Y los jóvenes que Dios nos ha dado a cuidar, hermano. Hace muchos años Dios nos ha dado la gracia de enviarlos a Brasil a ser perfeccionados. Y esos jóvenes allá en Brasil cooperaron en la obra, pero cuando vinieron aquí también han cooperado y están cooperando. Todos esos jóvenes preciosos, Dios ha invertido en ellos. Jóvenes que han crecido en vida, jóvenes que han madurado. Ya unos ya se casaron, como Henry, como Linda, como David, María Fernanda, y siguen sirviendo. Jóvenes están estudiando, terminando su universidad, otros están ya trabajando, ya son doctores, ya tienen títulos, pero siguen siendo la aurora, siguen siendo ese rocío, porque ellos están claros, tienen una visión de Cristo, la iglesia y su reino. Ellos son como esas gotas, las gotas de la aurora, ese rocío que son un regalo. Y ellos no se dejan apagar el espíritu por nada, por ningún enredo que el enemigo le coloque. Viven invocando, unido al Señor, unido a la palabra profética, sirviendo al Señor, porque ellos están claros que fueron llamados para ser vencedores. Y esa es su profesión, la que va a permanecer para siempre. La que tienen humanamente, gracias a Dios, que Dios los bendiga y que los use allí en esa profesión que tienen, en ese trabajo, para que sean esa aurora, esos rayos del sol alumbrando. Pero ellos saben de que fueron escogidos para ser esos reyes y sacerdotes, con todos los vencedores, para reinar con Cristo. Esos son los jóvenes que tenemos, jóvenes que Dios nos ha dado, que hemos tenido dificultad. Usted como papá tiene dificultad con su joven,
con su hijito, sí, pero todo esto es para llevarnos a Él, al Señor, a humillarnos, a clamar más, a reclamar, hermano, con la palabra de que nuestros hijos le pertenecen a Dios, que son vencedores, que son siervos de Dios, hijos, hijas. Cuando hablo de hijos estoy involucrando también a las hermanas. Son parte de la aurora en este tiempo, son esa gota de rocío, son un regalo de Dios. Ellos están aquí para llenarse del Señor, para hacer la voluntad del Señor, para obedecer a la palabra de Dios, para ser uno con el Señor por medio de los profetas que Dios está usando hoy y con todos los santos en la iglesia. Son jóvenes preciosos, jóvenes que Dios llamó en este tiempo para ser parte, hermano, de esa aurora y de ese rocío de su juventud, parte de ese ejército santo que el Señor tiene. Ahora hace ya 2 meses el Señor ha convocado un grupito de jóvenes nuevos, son jóvenes de 16, 17, 18 con unos jóvenes ya mayores, son nuevos. Y hermanos, y estamos avanzando en ese proyecto que el Señor dio, Avanza Joven. Nosotros hace unos años comenzamos con ese proyecto Avanza Joven, que era todo por el reino. Pero en Brasil los hermanos colocaron Avanza Joven. Y eso es para todos los jóvenes, eso es para toda la iglesia. Y hay un grupo de jóvenes ahora que estamos saliendo al colportal. Son 9 jóvenes, pero creemos de que cada día Dios, porque Dios es el que añade, va a añadir más y más y más jóvenes. Porque todos los jóvenes fueron llamados para ser parte de esa aurora. Joven, tú eres importante para Dios, para el Señor. Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy seas parte de los vencedores, de los últimos tiempos, de la última hora, para ser parte de la aurora, de ese rocío. Qué gran privilegio. Dios te escogió, joven, no fue el hombre. Dios te escogió para que hagas su voluntad. Hermanos, si pedimos oración a la iglesia por estos jóvenes y por todos los jóvenes de la iglesia y por toda la iglesia, porque cuando el Señor venga, Él quiere encontrarnos haciendo así. Haciendo así es, dando el alimento a tiempo, hermano, que es la palabra del reino por medio de la literatura, por medio del colportaje dinámico. Todos fuimos llamados para hacer eso que propagan el Evangelio. Todos, en el trabajo, en el lugar donde nos encontremos, tenemos que ser uno con el Señor, porque Dios me llamó como ese vencedor de la última hora, como ese trabajador. Dios me llamó y me incluyó en Sión para guerrear, para pelear por sus intereses, por su reino. Y es por medio del Evangelio, por medio de crecer en vida, por medio de disfrutar a Cristo, a nuestro Señor, en la iglesia, en todo lo que Dios hoy nos ha regalado. Somos Sión. Y Dios no se equivocó. No se equivocó con usted ni conmigo. Él nos puso por fiel en su ministerio para que ejecutemos su voluntad. Somos uno con el Señor. El Evangelio del Reino se está predicando. Ese Evangelio del Reino, como dice Mateo 24:14, traerá el fin. Todo este acontecimiento habló el Señor ayer a través de nuestro hermano Pedro y Esdras, de que están pasando todas estas señales. Es porque el Evangelio del Reino se está predicando, es porque los vencedores se están preparando. Eso habla que estamos creciendo. No podemos parar, no podemos graduarnos. Tenemos que buscar esa renovación. Tenemos que buscar, hermanos, salir de lo viejo, que Dios nos libre. Y tenemos que cambiar nuestro modelo de servicio y tener el nuevo. ¿El nuevo cuál es? En obediencia, la simplicidad, creer, decir sí, amén, unirnos a la palabra profética, unirnos al alma de los apóstoles, ser sencillos, obedientes. No podemos querer vivir la vida de la iglesia como en los años 80 y 90, ni en los años 2000. Ya el Señor ha avanzado. Tenemos que buscar esa renovación día a día. Los líderes de la iglesia, todos nosotros que servimos en la iglesia, ancianos y diáconos, tenemos que buscar cómo Dios hoy en su obra, por medio de su Espíritu, se está moviendo. No podemos querer llevar la obra del Señor de la manera que hace 20, 30 años el Señor la llevó,
porque el Señor ha avanzado en su palabra y en su obra. Hoy tenemos que buscar la renovación en el Espíritu, lo nuevo en el Espíritu, hermano, para que el Señor pueda usarnos y podamos todos prepararnos para reinar con el Señor. Porque Dios nos ha traído a la vida de la iglesia, hermano, es para ser vencedores. Y hoy Dios nos está preparando para ser vencedores. Y estamos saliendo a la obra, toda la iglesia de la región, para formar los vencedores. La iglesia habla de los vencedores, de Sión, habla del Hijo varón. Hermanos, no estamos aquí por estar, estamos con una visión que nos gobierna. Estamos aquí porque Dios nos está formando como esos vencedores. La iglesia es para formar vencedores, no religiosos, no personas que estén aquí sin saber para qué están, porque no estamos recibiendo cualquier palabra, estamos recibiendo la palabra más segura que ha existido desde un inicio. Dios la ha traído en una línea, la línea de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la palabra profética. Y hoy, hermanos, nosotros somos privilegiados, hacemos parte de los vencedores de la última hora. Que Dios bendiga a toda la iglesia, bendiga a los jóvenes, que los jóvenes se levanten. Si hay jóvenes debilitados, jóvenes enredados, jóvenes fríos, si el enemigo ya tomó ventaja, ahí hay un espíritu que vence. Pablo le dijo a Timoteo: aviva, aviva, Timoteo, el fuego del don que está en ti, aviva. Timoteo estaba desanimado, enfermo, de tanta preocupación, se le hizo una úlcera, medio de un conflicto en la iglesia en Éfeso, donde había tanta confusión, porque entraron otras enseñanzas, otro hablar que no era conforme a la voluntad de Dios, y eso confundió y dividió a la iglesia. Eso era un desastre. Y Timoteo era un joven inmaduro, y él de pronto quiso solucionar muchas cosas allí, y se enfermó y se desanimó, su espíritu se contristó, porque él de pronto comenzó a pelear con todo el mundo, pero el Espíritu le dijo a través del apóstol Pablo: aviva, aviva. Eso habla de abanicar, como Dios nos habla en el mensaje octavo ya del alimento diario, terminar. Aviva, es invoca, toma la palabra en oración, ve a la reunión, canta, ora, ve con los hermanos a servir, ve el sábado a colportaje dinámico, canta con los hermanos, ves a todas las reuniones. Eso es avivar. No dejes de invocar. Señor Jesús, lee la palabra profética, lee la palabra de Dios, ven a estar con los hermanos. Eso es avivar. Joven, no sé cómo te sientas, hermano mayor, tenemos un espíritu que tiene un fuego, que la vida se traga la muerte, derriba toda fortaleza, toda situación, todo lo que el enemigo metió en nosotros. Ese espíritu tiene el poder de liberarnos, hermano, de hacernos libres, para que nos llenemos del Señor, sintamos el gozo del Señor, hagamos, hermano, la obra del Señor felices, alegres, hermano, con excelencia, con honra, porque Dios fue el que nos llamó y nos hizo parte de Sión. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra. Y hoy terminamos este encargo, que la práctica es el Evangelio, la práctica es la vida de la iglesia, reuniones, disfrute, servicio en la vida de la iglesia, el Evangelio, la familia toda consagrada, porque todos somos Sión y todos fuimos llamados para ser vencedores. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra que, Señor, nos ha dado por medio de los profetas. Señor, tu palabra profética, que es luz en medio de las tinieblas, es como esa antorcha que alumbra. Señor, no queremos quedarnos con el conocimiento, queremos la simplicidad de nuestro corazón, la sencillez, y queremos la obediencia. Usted estuvo aquí 33 años y medio, y usted obedeció al Padre y fue perfeccionado, Señor, y hizo la voluntad del Padre de las 24 horas. Y usted está en nosotros como el Señor Espíritu, y es usted quien nos capacita, nos da la competencia. Usted es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Queremos, Señor, obedecer. Queremos cada día, Señor, ser uno contigo. Queremos ser esos vencedores que usted ha llamado a la última hora. Queremos ser esa aurora
Queremos ser ese rocío de la aurora. Queremos vivir para ti. Queremos creer más a tu palabra y obedecerla. Bendice a la iglesia, bendice a todos los miembros, desde el niño hasta el anciano, y guárdanos, Señor, y llévanos a practicar tu palabra. Aleluya, hermanos. Esta semana que hemos estado en conferencia, las reuniones, ayer la reunión de oración fue a las 6 de la mañana. Hoy la reunión de palabra de ánimo, advertencia, con una palabra de perfeccionamiento, la palabra actual aplicada, también fue a las 6. El viernes la reunión ministerial va a ser a las 6 de la mañana. Todos vamos a estar allí con el Señor, tempranito a las 6, disfrutando, rumiando el encargo del Señor. Y el sábado a las 5 de la tarde, el Señor espera a todos los jóvenes para que juntos disfruten la palabra de la conferencia global, palabra profética. Los niños a las 4 de la tarde del sábado también tienen la reunión de 4 a 5, todos los niños. Y el domingo, amados hermanos, tenemos la gran fiesta, de 8 a 10, sector A, y de 10 a 12, el sector B. Aleluya, santos. Gloria al Señor. También seguimos orando por todos los hermanos que están enfermitos. Ayer tuvimos del hermano Alirio en su casa, comunión con la hermana Marilis. El hermano Alirio va bien. Gracias por las oraciones de todos los santos. Seguimos orando a favor de él y a favor de todos los santos. Tu hermana Noemí también. Señor, cada día la restablece. Gracias a Dios y a la oración del cuerpo. Hermanos, también queremos anunciar que desde el sábado pasado comenzó el curso de música de 9 a 11 para todas las edades, especialmente jóvenes y niños de 10 años en adelante, de 8 años. Entonces, hermanos, tenemos una oportunidad de aquel que tiene el don, que desea, puede venir. Hay una ofrendita de 5,000 pesitos semanal, que son 20,000 pesos mensuales, que eso es demasiado barato, porque un curso mínimo vale de 150 a 300,000 pesos. El más barato vale 150,000 pesos mensual. Y aquí esos 20,000 pesos para cooperar con los hermanitos que Dios está usando, que nos están instruyendo en la música. Entonces Dios espera a muchos hermanos el sábado aquí de 9 a 11. Y el sábado, los muchachos colportados de Dinámico, tenemos una gran comunión, tenemos un ágape hermoso en el Señor, si Dios lo permite, y todos vamos a estar allí con el Señor, siendo perfeccionados y disfrutando del Señor en un ágape que Dios nos tiene preparado. Para los jóvenes que estamos saliendo del colportaje dinámico los sábados, nos vamos a las 6 de la mañana, a un ágape bien hermoso. Aleluya, hermano. Dios nos bendiga y que sigamos disfrutando la conferencia global, hermano, con un corazón abierto, un espíritu liberado y conectado con el Señor. Amén. Y que Dios nos dé su gracia y su fuerza para practicar todo lo que nos está hablando. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la iglesia y Dios nos guarda a todos. Amén. Rostro en tierra está, me falta el aliento, me siento incapaz. Yo veo tantas guerras, tormentas sin cesar. El miedo me supera al ver